18, versículos 1 y 4. Ezequiel 18, 1 al 4. Amén. Si lo va teniendo, se va poniendo sobre los pies. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice a la letra: Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿Qué pensáis vosotros los que traéis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dicen: los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Padre, tu palabra ha sido leída. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Dejando lo primitivo, la palabra del Señor dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas, mas los hijos tienen ¿qué? La dentera. Los padres comieron las uvas verdes, y dentera significa que los hijos tienen los dientes destemplados. Ahora, el pueblo de Israel tenía un mandamiento. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, corra conmigo y léalo rápido. Éxodo 25, para que podamos entender lo que queremos hablar en esta hora. Dejando lo primitivo. No te inclinarás. Léalo. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres a los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Prácticamente está hablando de los padres, los hijos, los nietos y los bisnietos. Entonces, vemos nosotros que el primitivo pueblo de Israel tenía un sentido muy fuerte sobre la responsabilidad familiar o nacional. Vemos nosotros que dentro del pueblo de Israel en esos tiempos, a cualquier cosa muy leve que podía haber sido, le llamaban pecado. Y el pecado era sentenciado en ese tiempo a muerte, y no solamente llevaba el precio el papá o el que cometía el error, sino que pagaba toda la casa de esa persona que cometía ese error. Ahora, si nosotros vemos en Josué, tenemos nosotros un ejemplo vivido, un ejemplo grande. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. 7:24. Gracias, señor. No, 7:24. Veamos qué es lo que dice. Entonces Josué, todo Israel con él. ¿Perdón? Y todo Israel con él. Entonces Josué y todo Israel con él Tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, el manto, sus hijos
sus hijas, Oiga, sus bueyes, oiga, sus asnos, sus asnos, sus sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. y lo llevaron todos al valle de Acor. Allí hubo un robo en cuanto Jehová Dios había demandado y había dicho: no tomarán nada del anatema. Pero Acán encontró el manto, encontró un lingote de oro y se lo quedó. Usted conoce la historia. Pero no solamente pagó el pecado el padre, sino que también los hijos, las hijas, los bueyes y todo lo que tenía en su casa. ¿Y qué nos dice el versículo 24 y 25? Sería el 25, pastor. Versículo 24 y el 25. El 24 se lo acabo de leer. Entre el 25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Oiga. Túrbate Jehová en este día. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. ¿Y qué le sigue diciendo? Y todos los israelitas los apedrearon. Entonces quiere decir que todo el pueblo se puso de acuerdo para castigar el pecado de Acán. Y los quemaron después de apedrearlos. Y solamente los quemaron. Luego levantaron un montón de piedra. Era tremendo lo que el pueblo de Israel tenía, ese sentido muy fuerte sobre la familia. Por eso que había un temor reverente, un temor tremendo de cometer un error dentro del pueblo de Israel. Ahora, regresemos al texto clave. Venga conmigo a Isaías, capítulo 24. Isaías 14, 21. Amén. ¿Qué dice, amigo? Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres no se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la paz del mundo. Mire, preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. Si usted ve lo que dice Deuteronomio 24:16, Deuteronomio 24:16, para poder entenderlo hasta donde quiero llegar. Quiero ser breve. 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Oiga. Cada uno morirá por su pecado. Pero en los últimos tiempos del reinado de Judá, se tomó el sentido ya esta palabra. En el tiempo del reinado de Judá, todo esto fue transformado. Y se llevó a cuenta que no podía pagar el justo por el pecador. Lo que hemos leído aquí, estamos viendo nosotros un cambio de la ley, y este cambio de la ley fue cuando Moisés subió una vez más al monte Sinaí por la segunda piedra, por la segunda tabla de la ley. Ahora, en los tiempos antiguos, a cualquier cosa le llamaban pecado. Pero nos vamos a dar cuenta que hoy en día, que estamos viviendo bajo la gracia, hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Ahora nos podemos dar cuenta nosotros en muchas ocasiones. Se escucha por ejemplo, hoy veníamos hablando con mi madre, con mi esposa. Mi madre, Dios mío, me estás recordando mi madre. Venía hablando con mi esposa y de repente le digo yo: amor, ¿qué apellidos son tus padres? Y hay una relación, González, papá González, mamá González. Y ella me cuenta y me dice, fíjense de que en cierta ocasión alguien me dijo: ¿acaso sus papás no serán familia? Y ella dijo: no sé. La persona que le estaba preguntando dice que le dijo: ¿no ha salido algún niño malo, enfermito?
Muchas veces nosotros aún venimos arrastrando, amados hermanos, lo primitivo, creyendo que por el pecado nuestros hijos tienen que pagar las consecuencias. Hoy ya no es así. Hoy ya no podemos decir que usted como padre va a comer las uvas verdes y que los hijos van a pagar el precio del pecado. Alma que pecare, esta morirá. En el reinado de Judá se acabó todo esto. Prácticamente hoy cada uno de nosotros somos responsables para poder dar cuenta de nuestras iniquidades. Si nuestros hijos pecan, ellos también tendrán que dar cuenta de su pecado. Si el padre peca, el padre tiene que dar cuenta de su pecado. Cada uno de nosotros somos responsables. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de la presencia de nuestro Dios? Amén. Se lo dan eso fuerte, pero no le mal. Pastor, entonces quiere decir que yo estoy libre. Sí, está libre. Pero esto no quiere decir que usted puede andar como le dé la gana. Debemos de andar con el temor y con la reverencia de nuestro Dios como jóvenes, como hijos. Y los padres con ese temor reverente también ante la presencia de Dios. Para que nuestros hijos puedan ver y deleitarse en lo que nosotros les estamos enseñando en nuestras casas. Si nuestros hijos te ven a ti, que tú agarras a tu madre, a la mamá del bebé, a la mamá de la jovencita, y empiezan a orar juntos de la mano, el niño o la niña se va a acercar y va a tomar las manos y va a empezar a hacer lo que usted hace. Pero ahora pongámoslo en diferente lugar. Si tu niño oye y ve que tú le gritas a tu esposa o la esposa al esposo, el niño va aprendiendo, si mi mamá o mi papá le gritaba, yo también lo voy a hacer, y van creciendo con esa imagen. El pecado que nosotros cometemos es nuestro y nosotros somos los que vamos a pagar el precio de ello. Si como padres no le enseñamos a nuestros hijos, un ejemplo bien claro, si usted como madre no le enseña a su hija a hacer las cosas y se casa, a los 3 días de casado le dice: haceme un huevo estrellado, y no puede, ¿quién sale a relucir? La suegra. Hello. La madre. ¿Quién sale a relucir? ¿Tu mamá no te enseñó ni a hacer un huevo? ¿Se da cuenta? Son pequeños errores. Son pequeños errores que cometemos y nosotros pagamos el precio de ese error. O a viceversa. Si el padre no le ha enseñado a su hijo a ser un hombre de bien, el primero que sale a relucir es: y es el hijo de fulano de tal, como así es el viejo. Hello, ¿está conmigo, iglesia? Ahora nos damos cuenta nosotros, y se va a dar cuenta usted lo que la palabra del Señor dice acerca de todo esto. Regrese al libro de Ezequiel 18. Dice el versículo 2, versículo 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Quedó abolido, quedó olvidado. No podemos traerlo a memoria y decir que nuestros hijos van a pagar el pecado de nosotros como padres o los padres como hijos. Job dice la palabra de que Job todas las mañanas él se levantaba y preparaba sacrificio para los hijos. Y él decía: por si mis hijos han pecado. Siempre presentaba ofrenda delante de Jehová por sus hijos, porque sabía de que el pecado de sus hijos lo podía alcanzar a él. Ahora,
dice el versículo 4. He aquí que todas las almas, así dice, Sí, amén. son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía. Y aquí viene la diferencia. Alma que pecare, Morirá. esa morirá. ¿Se da cuenta? ¿Entendió esto, iglesia? No vamos a pagar el precio del pecado del Padre. Ya eso quedó olvidado. Pero ahora se va a dar cuenta más adelantito. Véngase ahí mismo al versículo 21. Vamos a leer despacito el versículo 21 de Ezequiel 18. Léamelo fuerte, hermano. Mas el impío, que se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. La misericordia de Dios es grande sobre la vida de cada uno de nosotros. La palabra que acaba de leer, hermana, es: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Dios no quiere la muerte del alma del impío. Pero ¿quién es un impío? El impío es aquel que tiene conocimiento, pero que peca deliberadamente, no importándole el conocimiento que tenga. Ahora vemos nosotros que hay una diferencia, así es, una diferencia entre un impío y un pecador. El pecador es aquel que nunca ha escuchado la palabra de Dios. Ahora la pregunta del millón es: ¿habrán personas que nunca han escuchado la palabra de Dios en este tiempo? No. De ninguna manera. La palabra del Señor está siendo predicada en todo el mundo. Antes era raro o escuchar un sermón, escuchar un mensaje por medio de la televisión o por medio de la radio. Hoy no. Hoy a la vuelta de la esquina está un hombre de Dios gritando que Cristo pronto viene. Y la gente no se quiere percatar de ello. Ahora debemos de entender que dice el versículo 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. No importa lo que haya cometido el pecador. No importa lo que haya hecho. Pero si se arrepiente de lo que hizo y se vuelve a Jehová, entonces no morirá, sino que va a vivir para la gloria de Dios, porque su pecado no va a ser tomado en cuenta. Hoy mucho más. Cada uno de nosotros tenemos un acusador. ¿Sabía usted eso? Tenemos un acusador. No hay día de Dios que no esté delante de Dios acusándote. Pero el Padre Eterno no ve la vida suya, sino la sangre de Cristo en nosotros. Puede adorar al Señor en esta hora. Oh, gloria al Señor. Cuando se hizo libre, Él perdonó nuestros pecados. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 23? ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No, vivirá, si se apartare de sus caminos. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del Padre ni del Hijo. Si se aparta del mal camino, entonces vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? No, de ninguna manera. Él no quiere destruir su obra, porque cada uno de nosotros somos obra de la mano de nuestro amén. Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bueno es Dios con nosotros. Seguimos adelante. Versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad. Párese ahí un ratito. Mas si el justo se apartare de su... Oiga, iglesia amada, si nosotros que decimos tener la verdad, nos apartamos de la verdad,
aunque hayamos hecho tantas cosas buenas, que sigue diciendo la palabra, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, oiga, hiciera conforme a las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? ¿vivirá él? No. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. No va a ser contada la salvación por obra, padre, hijo. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Por el pecado, por la rebelión, por la rebeldía, por ese pecado, el hijo o el padre morirá. Nada más. Nada más. Cada uno de nosotros todavía estamos trayendo a nuestra mente lo primitivo. Pero ya no es así. Hoy estamos bajo la gracia. Y nosotros daremos cuenta de nuestras acciones y de nuestras actitudes. ¿Qué sigue diciendo la palabra del Señor? Y si dijeres, ¿no es recto el camino del Señor? ¡Ay! Oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? ¡Wow! Muchas veces estamos cometiendo el pecado y creemos que Dios es injusto con nosotros. Más que los injustos somos nosotros. El camino de Dios es recto. Los que lo tuercen somos nosotros, los seres humanos. ¿Y qué sigue diciendo la palabra? Apartándose el justo de su justicia. Apartándose el justo de su justicia. Y haciendo iniquidad. Y haciendo iniquidad. Él morirá. Él morirá. Por ello. Por ello. Por la iniquidad que hizo. Por la iniquidad que hizo. Morirá. Por esa iniquidad. Por ese pecado. Él morirá. No dice ellos morirán. Él morirá. O sea, prácticamente es individual. Amén. Aquí no hay tales de que el esposo va a pagar el precio del esposo. O a viceversa. Aquí cada uno de nosotros somos los que vamos a pagar las facturas que nos pasen. Cada uno somos responsables. Amén. Ay, mire, yo me quedé porque la verdad es que el pastor tuvo la culpa. No, el culpable eres tú. Porque te apartaste del camino de la verdad. Hello. Amén. No es el culpable el pastor. No es el culpable el líder. Soy yo el culpable porque me aparté de la verdad de Cristo. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Y apartándose el impío de su impiedad que hizo. Y apartándose el impío de la impiedad que hizo. Y haciendo según el derecho y la justicia. Y haciendo según el derecho y la justicia. Hará vivir su alma. Este hará vivir su alma. A pesar de que haya caminado fuera del evangelio. Haya caminado haciendo cosas abominables delante de Dios. Pero si se arrepiente con todo su corazón, entonces Dios lo va a redimir. Amén. En el tiempo de Israel. Para redimir el pecado de Israel, lo primero que traían, conforme era el pecado, así era la ofrenda que presentaban delante de Jehová. Y toda ofrenda era de sangre. Y esa ofrenda lo que hacía era cubrir el pecado del que presentaba la ofrenda. Pero Cristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario y a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Puede alabarle? Dale la gloria al Señor. La sangre de Cristo no cubre el pecado. La sangre de Cristo borra el pecado del mundo. Amén. Y esa es la ventaja que tenemos hoy. ¿Qué sigue diciendo? Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Vio el camino equivocado que llevaba. Se apartó del camino equivocado en el que andaba. Y se volvió a Dios. Como Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él.
Nosotros siempre pecamos. Día y noche nosotros pecamos. Las 24/7 nosotros pecamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay ni un justo sobre la tierra, no hay quien haga el bien, todo justo peca. Pecamos con ver, oír y muchas veces con hablar, pero cometemos pecado. Y si ese pecado nosotros lo guardamos en nuestro corazón y no lo presentamos delante de Dios, ese pecado permanece en la vida de nosotros y ese pecado nos puede llevar a la muerte eterna. Amén. Y a su nombre. Gloria. Cuán grande es necesario presentar nuestra vida delante de Dios todo el tiempo, en oración y súplica por nuestras vidas, por la vida de nuestros hijos. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos Ciertamente vuestros caminos no son rectos. no son los caminos de Dios, los caminos torcidos. Son los caminos que el hombre toma. La decisión que el hombre toma son caminos incorrectos. Hay caminos que al hombre le parece recto, pero al final son caminos de muerte y de perdición. Amén. ¿Y qué sigue diciendo? Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Seremos juzgados según vuestras obras. Porque usted y yo somos parte del pueblo de Israel espiritual. Seremos juzgados según nuestras obras, nuestras iniquidades. Pero Dios, aquí en este versículo, en este texto, está llamando al arrepentimiento al pueblo redimido con la sangre de Cristo. Amén. Dios sigue hablando en nuestra vida. Dios sigue llamándonos. Él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos. ¿Y qué sigue diciendo, hija? Echad de vosotros todas vuestras transgresiones. Pero aquí viene la acción. En primer lugar debemos de, cuando dice echad de vosotros, está diciendo despójense. Dejen de hacer lo malo. Y sigue diciendo. Con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Hacer un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque moriréis, casa de Israel. Si no hay renovación en la vida del creyente, aunque esté todos los días en el culto, pero si no se arrepiente de su mal camino, como dijo el americano, I'm sorry for you. Si yo no me arrepiento de mis acciones y mis actitudes, yo voy a morir. Tengo que volverme a Él. Jesús dijo, en verdad te digo, que si no nacieres de nuevo, no heredarás el reino de los cielos. ¿Y qué sigue diciendo? Porque no quiero la muerte del que muere. Porque no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor. Dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Convertíos, Y viviréis. pues, y viviréis. Esta palabra no es para los de afuera. Esta palabra es para todo aquel que tiene conocimiento del Señor. Amén. Porque hay muchos que conocen al Señor, pero no dejan de cometer el mismo pecado. Y el Señor en el final dice, convertíos, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Cuando habla de conversión, de convertirse, está hablando de un cambio de vida, un cambio de destino,
un cambio de dirección. Esa es la palabra convertido. Ahora, ¿hacia dónde usted y yo vamos caminando? ¿Hacia dónde tú y yo vamos caminando? ¿Por qué siempre traemos las cosas viejas a nuestra vida? ¿Por qué queremos vivir siempre en lo primitivo, sabiendo que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna? El que tenga oídos, oiga lo que el Señor habló en esta hora. Incline su rostro y vamos a orar.